Bien, decía entonces que la variación, hay muchos, muchos procedimientos donde nosotros podemos atajar la variación, ¿no? Hay algunos elementos de juicio que tenemos que calificar para poder, en lo posible, medir esta variación y tratar de reducirla, ¿no? Si yo sé que tengo un proveedor, por ejemplo, de que está llegando siempre tarde, siempre tarde, siempre tarde, y ya le he dicho que va a llegar temprano, me dijo que iba a llegar temprano, llegó una vez temprano, dos veces temprano, y continúa tarde los otros 3 días de la semana. Entonces yo conozco ya qué es lo que puede suceder. Tengo un nivel de confianza bastante bajo ahí, frente a la oportunidad que me puede dar, digamos, la incorporación de ese insumo a la obra. Puedo hacer algo, puedo tomar una decisión, ¿correcto? Pero tengo que medir eso para poder generar cuál es el impacto, ¿no? Porque si nosotros revisamos, la vez pasada vimos cuáles son los principios Lean y se basa en respetar a las personas, nosotros tenemos que probar a las personas que no están a la misma velocidad que nosotros en la obra y que eso ocasiona un riesgo y que ese riesgo trae como consecuencia un nivel económico más bajo. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, si nosotros tomamos un tipo de decisión en función a una medición, es mucho más sencillo tomar la decisión aun cuando ésta sea abrupta. El otro tema es el tema de la sobrecarga. Hay que medir la forma como nosotros tenemos que hacer el cálculo, es decir, hay que revisar el algoritmo con el que estamos calculando las cuadrillas de trabajo. Normalmente lo que nosotros hacemos es ponemos lo que dice los APUs, ¿no? Los análisis de precios unitarios, ¿no? Pero el análisis de precios unitarios muchas veces se ha hecho porque lo han cogido de Capeco o es un copy-pega del expediente técnico anterior, etcétera, 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 ¿no? Pero hagamos como hacen las empresas privadas que hacen obras privadas. ¿Y qué es lo que hacen? Miden, tienen que hacer una medición. Entonces, en este momento tú estás pensando, pero ingeniero, yo tengo un expediente técnico y tengo que hacer cumplir ese expediente técnico. Pero no se cumple, pues. No se cumple. No se cumple ese rendimiento. Checking. Yo sé cuánto va a demorar una actividad porque estoy haciendo un cociente. Metrado entre rendimiento. ¿El metrado lo puedo cambiar? Obviamente que no es contractual. ¿El rendimiento lo puedo cambiar? Claro que sí. Claro que sí. Pero si se cumple ese rendimiento, se cumple entonces la duración de la actividad. Ahora, la pregunta de cajón con G sería, ¿quién me está garantizando que ese rendimiento se va a cumplir? No, pues para eso estoy yo, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gritar a la gente? ¿Vas a sacar un látigo para corretearlos? ¿Los vas a carajear? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que trabajar como ingeniero. Cuando digo ingeniero no hago una diferencia de género, me refiero a ingeniero, ingeniera. Pero tenemos que medir. Tenemos que medir cuál es el takt time, cuál es la velocidad con la que están haciendo el trabajo. De repente no es la velocidad que requerimos. De repente es una mayor velocidad. De repente es una menor velocidad porque no puedo poner 3 cuadrillas en 3 frentes con diferentes velocidades. Si uno se me dispara es malo también. Si uno se aguanta también es malo. Capacidad instalada ociosa y cuello de botella, ambos son perjudiciales. Tengo que estar alineando todos los procesos. Y para eso justamente estamos los ingenieros. ¿Y se puede? Por supuesto que sí. Y cuando estoy diciendo esto, estoy hablando de una empresa que está haciendo una obra pública. Porque para hacer una obra privada, pues eso lo hacemos sí o sí. Sí o sí, no, no tengo chamba. El tema está, ¿qué pasa con las obras públicas? ¿Podemos aplicar esto en una obra pública? Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Tengo complicaciones? Y la respuesta es, claro que sí. Tenemos muchas complicaciones por un asunto normativo. Pero podemos aplicar Lean y la respuesta es categóricamente sí. Podemos aplicar Last Planner. Ahora sí tengo que pensar una respuesta. Puede ser, pero necesito saber en qué condiciones estás trabajando. Necesito saber cuál es la cultura que tiene tu empresa que está haciendo esto. Necesito saber las condiciones logísticas. Necesito conocer cuál es, si tienes un flujo de caja que pueda estar acorde con el flujo de producción.
necesito saber muchas cosas. ¿Y por qué una empresa privada que estaba haciendo una obra privada pienso lo mismo? Porque están pensando en la rentabilidad, obviamente. Tú estás pensando en el cumplimiento. Y en función al cumplimiento tienes una renta. Pero estás olvidándote lo que decía Flavio Picci. Flavio Picci fue un profesional de la Universidad de Río de Janeiro, me parece, brasileño, que se atrevió a decir que su tesis doctoral, que de los desperdicios de 3 edificios podía ser un cuarto edificio. Y él calculó, midió, hizo ese estudio de investigación, que un 30% de todo lo que estamos haciendo en una obra se pierde. No lo lleva nadie. No se va ni para el Estado, ni para el cliente, ni para el contratista, ni para el subcontratista, ni para nadie. Se pierde, sencillamente por esas malas prácticas que tenemos y por estas 3 MUS: desperdicios, variación y sobrecarga de trabajo. Y aquí lo tenemos, Flavio Picci. Aquí está, Universidad de Sao Paulo, en 1996. Calculó qué porcentaje y por qué concepto se hacían estas pérdidas. En algunas de ellas estoy completamente de acuerdo, en otras creo que el Perú tiene más pérdidas, pero sin embargo, siempre está sujeto a investigación esto, ¿no? Se han hecho varios estudios de investigación en Lima, en provincias también, particularmente yo he hecho algunos también, y me parece que es un poco más. Esto es el tema de desperdicios que hablamos la vez pasada. Si es que tú estás hablando de desperdicios, que es el primer impacto es cuando te haces una caminata Gemba, una Gemba Walk, caminas por la obra y te das cuenta rápidamente dónde están los desperdicios. Y los puedes clasificar. Y para que no lo olvides es no repetir. ¿Y por qué no repetir? No repetir viene por las siglas que están acá a la izquierda, ¿no? No repetir, no preguntar, retrabajos, esperas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes identificar rápidamente no solo los 7 tipos de desperdicios que el sistema Toyota identificó hace mucho tiempo, sino este 8º desperdicio, que es justamente no preguntar, ¿no? Un making do. Este es el timeline de la administración de proyectos. Bueno, por eso ya lo hemos visto. Sí, lo que vimos era que había todo esto, pero no hemos desarrollado por qué. Ahora vamos a hacer un pequeño desarrollo de cuál ha sido el desplazamiento del conocimiento para poder llegar a las Planner System. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? Y esa es una de las razones por las cuales cuando nosotros estamos enseñando las Planner System, cuando nosotros estamos en una obra aplicando las Planner System, cuando tú estás estudiando las Planner System, cuando te interesas en esto, como que no la captas a la primera. Y eres una persona inteligente, pero no la captas a la primera y necesitas que te expliquen un poco más. Pero ¿cómo es este asunto? Y es diferente a ruta crítica, es diferente a PMI, es diferente, pero tiene algo de ello, tiene algo de eso. Entonces, el acopio de lo mejor que hemos tenido a lo largo del tiempo, desde 1950 hasta el año 2000, yo creo que ha sido las Planner System. Craig Howell y Glenn Ballard dieron en el clavo, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con ruta crítica del año 1950? Todos sabemos que es una ruta crítica. Esta es una red donde la parte roja es una ruta crítica. Y si te preguntas qué es una ruta crítica, yo casi tengo la seguridad que no me vas a dar el concepto de ruta crítica, pero sí sabes que es una ruta crítica. Y la ruta crítica es, ¿qué será la ruta crítica? Todas las actividades que están de fin a comienzo, es decir, termina una, empieza la otra, termina esa, empieza la otra, termina esa, empieza la otra. Todas esas actividades que están de fin a comienzo y que tienen holguras totales 0, es decir, la holgura inicial es 0. La holgura final es 0. ¿Qué es una holgura? La holgura es el tiempo de chance que tienes tanto o para empezar una actividad o para terminar otra, ¿correcto? O para empezar una actividad o para terminar esa actividad, cuando tienes chance, esas son holguras. Es decir, o puedes empezar el lunes o puedes empezar también el miércoles. O puedes terminar el día 26 o puedes terminar hasta el día 28 tienes para terminar. Cuando tienes eso, entonces tienes holguras. Una actividad que no tenga holguras, es decir, o empieza sí o sí ese día y termina sí o sí ese día. La duración da cuenta inherente a la misma actividad.
no tiene chance, no tiene plazo tanto para iniciar como para terminar. Esa actividad es candidata para estar en ruta crítica. Y si esa actividad que tiene una holgura total 0, la secuencia de las demás actividades que están, tanto antecesoras como sucesoras, tienen holgura 0, quiere decir que esa línea de producción es crítica. Y se dice que esa es una ruta crítica, que es el tiempo más largo para hacer una obra. La pregunta de cajón con G sería, ¿cuántas rutas críticas puede tener una obra? ¿Una o dos? ¿Cuál será la respuesta? Mientras que piensan la respuesta, voy a apagar los audios, porque hay otras personas que han entrado con audio. Un ratito, por favor. Luis Rodríguez, ya te apagué el audio. Ok, ya estamos ahí. Apaguen ese audio porque si no se acopla. Muchas gracias. Bien, entonces, me han puesto en el chat cuántas rutas críticas puede tener una obra, y la respuesta es solo una, pero otras casi críticas. Ajá, muy bien. Depende de la holgura que sucede en la obra. Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No hay más respuestas? Depende de las holguras, muy bien. Vamos a suponer que no tiene holguras, pues. Si la ruta crítica justamente es la secuencia de todas estas actividades cuyas holguras totales, ojo, son 0. Entonces, si no tiene holguras, es crítica, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas rutas críticas puede tener una obra? Y bueno, me están diciendo que una. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ya está. La pregunta era, ¿cuántas rutas críticas puede tener una obra? Y la respuesta es todas. Todas, todas, todas. Es decir, me presentan un proyecto con una sola ruta crítica y yo siempre he tenido reparos con eso. Tráiganme a la persona que ha hecho esto. Hijo, esto no es una tesis, esto no es tu tesis para pregrado, esto es la vida real, esto es un negocio, ya que hemos venido para hacer dinero. Esa es una respuesta. ¿Pero por qué? Porque si es una ruta crítica, quiere decir que como ingeniero yo no he hecho lo posible por mejorar esto. Yo puedo mejorar esto. Si yo quiero disminuir los plazos, ¿correcto? Cuyo riesgo se va a incrementar probablemente, necesito más supervisión, voy a darme cuenta que voy a incrementar rutas críticas. ¿Y qué es Last Planner System en buena cuenta? Es hacer todas las actividades críticas, pero no hacemos una ruta, no tenemos holguras, manejamos un concepto que se llama buffer y tenemos caminos, ¿correcto? Tenemos caminos, tenemos secuencias de caminos. No tenemos una sola ruta, sino varias, varias, varias. Y esas varias se hacen cadenas. Y cada cadena es cuando termina una fase. Fase 1, fase 2, fase 3, o el nombre que le pongas, ¿correcto? Y lo haces por fases, por fases. No haces toda una sola programación, como es la ruta crítica, sino lo haces por fases. Entonces, cada fase es un camino, porque es un camino que se hace al andar para poder llegar a donde quieres. Ese es el camino crítico, ¿correcto? Ese es el camino crítico. Entonces, hay una diferencia bastante clara ahí. Luego viene, hay que controlar el tema de tiempos. Luego viene el PMI. El PMI viene con estas propuestas, que es una propuesta bastante interesante, es para administrar proyectos, no es para hacer obras civiles solamente, es para administrar proyectos, todo tipo de proyectos, ¿correcto? Bien, entonces, la primera y la segunda edición son casi idénticas. En la tercera edición se le incorpora algo bastante interesante en todo lo que es inicialización, planificación, ejecución, control y liquidación. Se cambia a seguimiento y control y se cambia a cierre de proyecto, que es una cosa muy diferente a liquidación. Una cosa es que tú liquides la obra y otra cosa es que cierres tu proyecto, ¿no es cierto? Entonces, acá ya se está hablando Third Edition, Fourth Edition y Fifth Edition, la quinta edición, hasta la quinta edición, de una
de un cierre de proyecto. Muy bien. Sin embargo, no se ha reciclado, no ha cambiado, no han habido cambios muy importantes dentro de toda esta manera secuencial de administrar un proyecto, ¿no? Y en su sexta edición sale el PMI, pero con un anexo, sale con un librito adicional, ¿no? Con Agile. Si nosotros revisamos solamente este libro de Agile, tiene los principios los principios ágiles para poder gerenciar, administrar proyectos, ¿no? Y esos ágiles se están basando más o menos en Scrum, se está basando un poco, tiene de Prince y también de las planas en el tema de restricción. Entonces, como que ya está cambiando, hay nuevos aires en PMI, en el Project Management Institute, y esperamos que en la próxima edición salga ya algo un poco más ágil, ¿no? ¿Es bueno hacer un proyecto por BMI? Siempre me han preguntado, yo pienso que sí, sobre todo obra pública, pero si quiere el proyecto hacerlo para ayer, creo que es muy engorroso, es para poder, necesito muchas autorizaciones, muchas cosas, pero lo bueno es que cuando termino el proyecto, cierro la obra lo más rápido posible. Hay proyectos actualmente, por ejemplo, obras terminadas que se han liquidado, pero que no se han cerrado el proyecto hasta hoy, han pasado años, ¿no? Y eso dice mucho de la salud económica y también financiera de una empresa, si quiere hacer una continuidad y perpetuarse en un mercado que es cada vez más competido, ¿no? Teoría de restricciones con el viaje Goldratt viene el año 1984. Hay un libro inicial que es un bestseller que se llama La Meta, que es este aquí, La Meta, que es de una lectura obligada para quienes están pensando en irrumpir, digamos, en metodologías más ágiles y que permitan asegurar, digamos, un flujo de trabajo, ¿no? Acá hay un libro también interesante que es el libro que se llama Cadena Crítica. El libro de Cadena Crítica nos da cuenta de una secuencia de acciones en decisión que toman las personas con el propósito de poder eliminar todo tipo de restricciones en su trabajo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Después viene, esta es la teoría de restricciones, los 5 puntos que el Yahoo Goldratt determinó. Después viene el año 92, Lean Construction. Lauri Koskela muestra está traducido al español, pero muestra este esquema traduciendo todo lo que había en Lean Construction, en Lean Production, que es Lean Manufacturing, a la construcción, ¿no? Lo adapta, ¿no? Pero ya en este momento vemos aquí que tiene el control de la producción y el trabajo estructurado, ¿no? Como parte, digamos, de una secuencia que está transversalizando, digamos, el trabajo operativo. Entonces, Lean Construction estaba basado en estas cosas, ¿no? Bien. Sin embargo, ahora tenemos, a partir del e-Congress del año 2017, que está acá, está referenciando la fuente, el año 2017, tenemos el respeto por las personas, que es la base fundamental de Lean, ¿no? Optimizar todo, minimizar los desperdicios, focalizarse en el flujo y en el proceso, generar valor al cliente interno. Todos tenemos clientes internos y obviamente un solo cliente externo, pero todos tenemos clientes internos. Trabajamos bajo un sistema cliente-proveedor. Cliente-proveedor. Yo tengo un cliente a quien le entrego mi producto terminado, que para él es su insumo. Él hace su proceso y a la vez le entrega a otro cliente, ¿no? Y así sucesivamente. Y hacemos un proceso Kaizen de mejora continua, permanentemente. Esto lo hacemos en la obra, lo hacemos en la empresa, lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestra vida, ¿no? Ese es el pensamiento filosófico de Lean. Después viene Scrum, que fundamentalmente se diseñó esto para poder hacer proyectos en todo lo que es software, pero que ha estado también involucrando a la construcción, ¿no? Referente a que es una metodología ágil que nos permite generar, digamos, un bolsón de actividades que es un backlog y poder determinar, digamos, los sprints o los grupos de trabajo que se tienen que hacer como las fases que se tienen que hacer en un proyecto, ¿no?
Entonces, esta es una metodología bastante ágil también. Eso vino el año 95. El año 96 viene Prince y luego Prince 2 o Prince 2, donde incorpora, digamos, colores a todo el trabajo, perdón, incorpora colores a todo el trabajo operativo, ¿no? En algún momento, alguna operación era de un color, en otro momento era de otro color, dependiendo si esta parte era corporativa, de dirección, de gestión o de entrega, ¿no? Luego viene la cadena crítica del año 97, el Yahoo Goldratt acuña el concepto de buffer. El buffer es un tiempo que nosotros lo estamos ganando en función al mejoramiento de la productividad, ¿no? Vamos a suponer, tenemos una actividad que la vamos a hacer 10 veces, en 10 semanas, ¿no? Vamos a hacer la misma actividad, se va a repetir, repetir, repetir. La primera semana la hacemos en 5 días, correcto. La segunda semana la hacemos en 5 días, correcto. La tercera semana la hacemos en 4 días y medio. La cuarta semana, 4 días y medio. La quinta semana en 4 días. ¿Por qué? Porque ya estamos generando una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje está haciendo lo posible por poder disminuir, porque se están ya optimizando, acuérdate, optimizar todo, se están optimizando tiempos y movimientos dentro de la cuadrilla. Entonces, resulta que a la quinta semana nosotros hemos tenido un trabajo que en la semana estaba calculado y programado para poder hacerlo en 5 días y lo estamos haciendo en 4 días. En ese momento, ¿qué pensamos? Tenemos un buffer de un día. ¿Cómo se ha adquirido ese buffer? Como incremento de la productividad. Y ese es el concepto de buffer. Entonces tenemos, este es el trabajo que llega de acá para acá. Todos están ya programados, todos están programados. Es decir, esperamos que se llegue hasta acá. Y si esto es cíclico y reiterativo, las primeras veces llegará hasta su tope de tiempo. Pero por la curva de aprendizaje y por el modulamiento que nosotros vamos a hacer incorporando herramientas Lean dentro del proceso de producción, se va a generar la secuencia que está acá abajo. Es decir, lo vamos a terminar en menos tiempo y vamos a encontrar un buffer de proyecto, que es en la parte inferior. Y esa es la idea, ¿no? Y luego viene las Planner. Las Planner, para poder entrar en desarrollo, tiene dos momentos. El momento de planificación, que es este, y el momento de programación, que es este acá. Se planifica primero y se programa luego. Bien. En la planificación está el qué es lo que vamos a hacer. Y en la programación está el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces responde más o menos a estas preguntas, ¿no? Responde a estas preguntas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer y esto es cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, eso es el Last Planner System. Last Planner System lo que está haciendo es una secuencia, digamos, de actividades. Como Last Planner System entra aquí, en la práctica, que es la parte de la programación, pero toma desde un plan general datos e información. Entonces, acá podemos hacer el plan general, el inicio del planeamiento, y podemos hacer el plan de toda la obra si es posible. Sin embargo, acá en esta programación, vamos a coger una parte nada más de la obra, digamos unas 4 semanas, como está acá, y vamos a programar como si toda la obra fuera esas 4 semanas nada más. Y eso es la programación intermedia, también es denominada Look-Ahead, la programación intermedia. Entonces, una vez que calculamos este Look-Ahead, verificamos si es que hay algún impedimento. Con anticipación hemos tenido una relación de impedimentos que podrían haber para que no se haga la ejecución en la semana que se está programando. Tenemos que levantar esas restricciones, este es un cuadro de restricciones que tenemos que levantarlos para poder programar en la semana. Si este Look-Ahead tiene algunos inconvenientes y no se puede hacer, esa actividad no se programa en la semana. Pero si se han levantado las restricciones, esta semana, que es la semana que estaríamos haciendo el trabajo, se programa. Y en la programación semana se hace día a día qué es lo que se va a hacer. Y ya en la descripción de lo que se va a hacer se pondrían las tareas. Entonces, en la planificación ponemos las partidas. En la programación intermedia, que son el Look-Ahead, ponemos las actividades. Y en la programación semana ponemos las tareas. ¿Cuál es la diferencia entre una partida, una actividad
y una tarea. Digamos que la partida es obras de concreto armado, ¿correcto? Bien, muy bien. La actividad es placas de concreto armado, segundo piso, fase 1. La tenemos identificada esa placa. Y por último, le podemos poner nombre. Cada elemento estructural debe tener un nombre, porque nosotros llamamos a las cosas por su nombre, ¿correcto? Así como yo te llamo y te llamo Juan Pérez, pero de repente te digo en lugar de Juan, Juan. Juan Pérez, Juan. En lugar de Juan te digo Juanito, ¿no? Pero te estoy llamando por un nombre. No te digo, hey, tú, ese hombre. No te estoy diciendo. De la misma forma, todos los elementos de una obra tienen un nombre. Puedes ponerle su nombre completo, su nombre de pila, o un pequeño chaplín para poder identificarlos todos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la programación intermedia, eso es una actividad. Y la actividad es entonces un muro de concreto armado. ¿Y cuál será la tarea? La tarea son todas las acciones que están generando el producto terminado. Por ejemplo, tenemos armado de acero, esa es una tarea. Tenemos instalaciones sanitarias o eléctricas, puede pasar tubería, etcétera, etcétera, también es una tarea. Tenemos encofrado, tenemos vaciado, tenemos, ¿qué más tenemos? Nivelación. Antes del vaciado tenemos que hacer una nivelación del encofrado, si es metálico, madera, si es lo que sea, tenemos que hacer una nivelación. Nivelación. Muy bien. Después que tenemos, si es por ejemplo un encofrado metálico, alineamientos. Alineamientos es una tarea también. Entonces la pregunta es, oye, pero alineamientos no está dentro de mi costo unitario, debería estarlo. Debería estarlo. Y de ahí sale, pues. Entonces, ¿qué más tenemos? Vaciado, vaciado. Después de vaciado, ¿qué tenemos? Alineamiento nuevamente. Nivelación otra vez. Porque eso lo tienen que hacer, ¿o no? No, es que lo que pasa es que el mismo que vacía, sí, pero es una acción que hay que hacerlo. Y se va a responsabilizar a una persona para eso. Eso es la Planner System. Identificar el detalle de las acciones que permitan generar un producto terminado de calidad, bajo una secuencia operativa y cíclica que nos dé el plazo correcto que hemos programado, con anticipación. Entonces, desencofrado, desencofrado. Después de desencofrado, ¿qué viene? No hay nomás, no. ¿Qué viene después? Eliminación de rebabas, por ejemplo. ¿Quién lo va a hacer? Va a venir el tipo con su cincel, va a venir con una moladora. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas personas van a hacer la eliminación de rebabas? Porque entre plancha y plancha hay una rebabita. Porque si no, el pintor va a decir, oye, esto no me has contratado para hacer. Pero que termine tu albañil y después vengo yo. Y generamos retrabajos, generamos retrasos, generamos una serie de cosas. Entonces, tenemos que tener el backlog, que es el bolsón de todas las tareas a detalle que se van a hacer. ¿Eso se hace dónde? En la programación semanal. Aquí se hace todo eso. Luego se ejecuta la obra y luego se calcula toda una estadística. La desviación estándar, los máximos y mínimos, los PPCs, que son las partidas que han sido programadas y completadas al 100%, que nos da en buena cuenta el nivel de confianza que tenemos de este plan, y los CI, que también se llaman cuestiones de no cumplimiento, ¿no? O causas de incumplimiento también, y a partir de ahí se genera otro ciclo. Cogemos otra vez el plan maestro, cogemos otro grupo de semanas, las programamos en la programación intermedia, que es el UKG, venimos a hacer el cálculo de restricciones para ver si es que hay algún impedimento o limitación de esa partida para que en la actividad se pueda hacer la programación LUCAG, y luego, si se ha levantado, esa actividad se disgrega y se pasa como tareas, como las acciones que se van a desarrollar semanalmente. Y acá en la programación semana ponemos día a día el desplazamiento de todos los recursos que van a hacer posible los productos terminados. Esa secuencia es una secuencia de las Planner System. No estamos haciendo los detalles, sino estamos haciendo solamente una introducción a lo que es, ¿no? Bien, ¿qué es las Planners? Si alguien está interesado en algún concepto, esas son dos apreciaciones que me parecieron interesantes, que las he copiado de un libro, me parecieron interesantes. Las Planner System no reemplazan ni compite con los métodos tradicionales de planificación temporal de obras, más bien los complementa, los enriquece, los coadyuva, ayuda, mete al hombro, está dentro de la barra para cumplir el objetivo, ¿no? Las Planner System es un sistema de planificación en cascada. ¿Por qué se dice en cascada?
porque va de más a menos. De la parte gruesa, de la parte del plan general, cuando tú haces la planificación de toda la obra, hasta el detalle, ¿no? Desde la parte inicial que dice obras de concreto armado, y vas hasta el detalle, eliminación de rebaba de la placa del segundo piso, etcétera, etcétera. Entonces, ese sistema de planificación es un sistema en cascada. Y la finalidad principal, además de llevar un seguimiento del proyecto, es la reducción de la variabilidad. Es decir, estudio de la variación con el propósito de poder tomar decisiones para reducir la variabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Un taco de billar, una tubería que tiene un engarce para agua contra incendios. No, nos estamos saltando a la garrocha. ¿Por qué nos estamos saltando a la garrocha? Porque vamos desde el año 50, que es de la ruta crítica, que es lo que acabamos de estudiar saliendo de la universidad, y de frente vamos a ir a las Planner System, y no hemos pasado por toda esta secuencia de conocimiento. Todo esto es una secuencia de conocimiento que nos hemos saltado a la garrocha. Por eso es que es un poco difícil poder entender de plano qué es las Planner System y no poder entender que eso es parte de una filosofía de trabajo, que eso es parte de una forma de conducta que va a estar orientado a cuestiones eminentemente operativas. Eso es las Planner System. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar mejor alcance, mejor calidad, mejor plazo de tiempo, etcétera, 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 y mejor para la siguiente vez, es decir, mejora continua. Estos son algunas herramientas que se están usando en la construcción, y las que están en fondo gris son las que dicen métodos eliminados considerados práctica estándar en la industria. Es decir, es los métodos que ya no se están usando. Y los que están en fondo amarillo dice mayor peso dado a los modelos considerados particularmente valiosos. Y fíjate, acá está el pensamiento A3, algo muy interesante que vamos a hacer un webinar especial para eso, con ejemplos. Y tenemos acá cronograma CPM, ¿qué era? CPM, es Critical Path Method, método de la ruta crítica. Y fíjate, el método de la ruta crítica, las personas que están metidas en este tema y que se han dado cuenta que les sirve y que no les sirve, dicen que estos son métodos eliminados. Sin embargo, ¿están las Planner por ahí? No lo veo, no. Acá está, sistema las Planner. En todo caso hubieran puesto sistema el último planificador, para que lo pongan todo en español, porque si no hubieran puesto las Planner System. Son mayor peso, métodos considerados particularmente valiosos. Y acá también tenemos gestión visual, que es también un tema interesante, que eso coadyuva de manera mucho más rápida para que la gente se involucre más rápidamente dentro de una obra bajo ese pensamiento Lean. Esta es la progresión Lean, todas las herramientas que tenemos, y la principal y la más rápida que puede obtener resultados es las Planner System. Entonces, esta es una pastillita de ubicaína. Nos estamos ubicando rápidamente. ¿Dónde estamos? ¿Nos falta aprender y aplicar más? Por supuesto que sí. Nos falta mucho, mucho más. Esta es la excelencia operativa, que es la que ya hablamos la vez pasada. No para el flujo es eficiente, los procesos son eficientes. Acuerdos de colaboración. Y este es un grabado especialmente interesante. Fíjate, esto es Lean. Si ese es el mundo Lean Construction es esto. ¿Por qué? Porque no está solo Lean Construction, está con Lean Manufacturing, Lean Accounting, Lean Management. Hay diferentes especialidades dentro de la actividad económica que está presente el concepto Lean, el pensamiento Lean. Y la Planner System es esta pequeña minúscula esferita dentro de Lean Construction. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tenemos esto. Esto es las herramientas más populares que tiene Lean. Hay muchas más, pero esas son las más populares que se pueden aplicar rápidamente. Entonces, las Planner System forma parte de Lean Construction y Lean Construction forma parte de un pensamiento Lean. Y esto más o menos es las Planner System, ¿no? Bien, las Planner System entonces mantiene los pensamientos en lo que se puede hacer, luego, lo que se debe hacer, que es el plan general, lo que se puede hacer, que es el look ahead, lo que se hará,
que es el plan semanal. Y lo que se hizo, que es toda la parte estadística. Entonces, retomamos. Lo que se debe hacer es el plan general, la planificación. Lo que se puede hacer es la programación intermedia, el UKG. Lo que se hará, luego que se levantan restricciones, es el plan semanal. Lo que se hizo son los resultados que tenemos luego de la ejecución de la obra. Entonces, esto responde más o menos a este gráfico que pusimos acá. Lo que debemos, lo que podemos, lo que impide, que son las restricciones, lo que vamos a hacer. Y luego, lo que podemos mejorar. Eso más o menos es la idea de una pequeña introducción de Lean Construction, ¿no? Los 3 niveles de planificación: plan maestro, plan intermedio, plan semanal. Y esta es la secuencia de lo que se debería hacer, lo que se puede hacer, lo que se hará y lo que se hizo. Toda la secuencia de todas las actividades. Si tú quisieras explicar en una obra a toda la gente cómo vamos a trabajar, esta es una buena presentación. Entonces, este es el plan general, que está con rojo, con borde rojo. Esta parte vendría a ser el UKG, o la programación intermedia, y esta parte viene a ser, lo que está en verde, la programación semanal. Si quisiéramos esto verlo en un diagrama de flujo, como este, por ejemplo, tenemos acá el primer nivel, que es el compromiso general. Y aquí tenemos que detenernos un minuto. Tenemos acá una parte que se llama Pull Session, esta parte de acá. Me quedé sin mouse. Ahora sí. Esta parte se llama la Pull Session, ¿correcto? Y la Pull Session significa que es una reunión donde vamos a hacer la planificación de una obra, pero al revés del sistema pull. No es un sistema push. Un sistema push va de hoy hacia el mañana. Un sistema pull va de mañana hacia hoy. Es decir, un sistema push empujo, un sistema pull jalo. En otro momento vamos a conversar y vamos a poner ejemplos de este tema, porque es importante entender de qué manera vamos a aplicar un sistema pull en el trabajo, ¿no? Bien. Luego tenemos el nivel 2, que es la administración del flujo. En la administración del flujo ya ponemos recursos. Este es el UKG. Ahí ponemos recursos. Materiales, mano de obra, equipos, herramientas, maquinaria, operarios, operadores, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? ¿Qué más? Caja chica. ¿Qué más? Procura, programa logístico, lead time, cuánto tiempo me demoro en que este insumo esté en la obra. ¿Correcto? Entonces, estas cosas son parte del flujo. El flujo no es solamente, los recursos de tu flujo no es solamente mano de obra, equipos y herramientas que tiene tu costo unitario, eso será para tu tesis. Pero acá estás en la vida real, es todo el flujo necesario para que la actividad productiva haga posible un producto terminado. Es clave eso. Entonces, hay que entender que esta es la parte de la administración de esos flujos, ¿cierto? Bien, y esta parte es la parte ya de la programación semanal, la parte operativa, que es el cumplimiento de las promesas, cada uno con su color. Así como hicimos acá, todos estos colores hacen referencia a estos flujos de acá. Bien, estas son las variaciones que tienen el flujo de trabajo. Los flujos de trabajo tienen mucha variación y por eso tenemos una alta variabilidad, ¿no? Quiero referirme a la segunda parte, dice, surge cuando la gente hace lo que puede para obtener resultados. Ese es un making do. El making do se presenta cuando, por ejemplo, nosotros tenemos 3 frentes de trabajo, hay un frente que se disparó, que está haciendo más producción que los otros. ¿Y qué dice recién? Te dice, muy bien, adelántate. Comienza a hacer más. ¿Por qué? Porque quiere valorizar, obviamente. Todo un mundo quiere valorizar, yo también quiero valorizar, pero en orden. Eso va a traer como consecuencia un cuello de botella probablemente en el futuro, unos días más. En algún momento estos señores se van a parar. Bueno, si se paran los llevo a hacer otra cosa. Y la idea es, tenemos especialización. Es decir, la idea es que la cuadrilla haga lo mismo siempre para poder generar curva de aprendizaje. Y no solamente eso, sino para poder generar innovación, para poder generar propuestas que mejoren el proceso de producción. Esa es la idea. Porque si vamos a hacer más de lo mismo, ¿para qué estamos aquí reunidos? Tenemos que cambiar ese paradigma. Y ese paradigma tiene que ser
un paradigma que cambie positivamente los procesos de producción. Estos son conceptos de definiciones importantes también. Tenemos el trabajo en proceso, que es el wipe, lo que se está haciendo, el throughput, que nos estaba hablando el Yahoo Goldratt en un momento, los tiempos de ciclo, cuánto tiempo me estoy demorando, digamos, en hacer un proceso productivo, y con eso voy a calcular justamente todos los grupos de trabajo, ¿no? Bien. Este es el aseguramiento de estos flujos que estamos hablando acá. ¿Cómo los aseguramos? Entonces, hay 7 flujos que tú tienes que ver, tienes que determinar para poder definir que no tengas restricciones o que por lo menos tengas el mínimo de restricciones. Estos flujos son los 7 grupos de restricciones que tú tienes que identificar en una obra cuando tengas que hacer el UKG. Entonces, ¿cómo te vas a acordar que tienes que pensar en 7 flujos? Porque siempre tienes que hacer las cosas bien. ¿Cuándo? Siempre. Y para que siempre, siempre, ¿cómo que siempre? Siempre, porque ese viene de seguridad y de información, E de espacio, materiales, personas, requisitos y equipo. Entonces, ¿hay restricciones de qué tipo? Restricciones de seguridad, restricciones de información, restricciones de espacio. Son 7 tipos de restricciones, imagínate. Dice, ¿cuáles van a ser mis restricciones? No sé, pues no me puedo imaginar. ¿Cuál puede ser? Me identifico con algunas que ya me pasaron, para que no me vuelvan a pasar, pero no puedo adivinar. Sí puedes antelar el futuro. Sí puedes estar pensando en lo que probablemente puede fallar, si analizas cuáles son los flujos que no deben parar. Y los flujos que te pueden parar es seguridad. Si por alguna razón tú no tienes un PDT, te paran el trabajo. Te paran el trabajo. Viene Soma ahí y su PDT. No, lo que pasa es que esté en trámite. Tienes que tener un procedimiento de trabajo. Si no, no puedes entrar al teatro de operaciones. El teatro de operaciones, cuando tú estás en el teatro de operaciones, es porque están todas las condiciones levantadas en restricción. Y en ese momento puedes ejercer la actividad productiva de manera idónea. Ahora sí, la pelota está en tu cancha. Pero mientras no tengas eso, no puedes. Entonces dicen, no, lo que pasa es que la gente de seguridad siempre nos funde el trabajo porque es la gente que nos para la chamba, dice la gente de producción, que no tiene un pensamiento lean. Entonces, información, lo mismo. Has pedido, por ejemplo, no sé, pues tienes un RFI. ¿El RFI es información o es requisito? Porque tienes acá una restricción de requisito también. ¿Es un RFI? ¿Es información o es requisito? ¿Qué es? ¿Qué será? La respuesta probablemente es depende. Necesitamos más datos para eso. Necesitamos más datos. Si es un RFI donde me va a parar el trabajo, entonces es una restricción de que necesito que me aprueben algo. Es un requisito. Necesito que me aprueben algo. He pedido a mi oficina central que me digan cuánto es más o menos la presión para poder hacer un vaciado de altura. Esa es información. Porque no te está impidiendo nada para que lo puedas hacer. Lo que pasa es que quieres asegurarte operativamente y estás viéndolo con tu gente. Es información, no es requisito. Necesito una autorización, ese es requisito. No te han autorizado, ese es un requisito. ¿Correcto? No están claros los planos, ya pedí que me aclaren el plano, me van a enviar, ya, esa es una información. Estás pidiendo información. ¿Correcto? Ahora, si hay una controversia, que eso es difícil, porque para que se pueda adjudicar la buena pro necesitas tú tener compatibilizado todo, pero a veces no pasa eso, sobre todo en obra pública. No sucede eso, ¿no es cierto? Entonces se convierte de información a requisito, porque no lo puedes hacer si no tienes una respuesta válida o validada. Entonces, son 7 flujos los que te van a permitir colocar en tu cuadro de restricciones lo que podrías eliminar como un impedimento para poder ejercer tu actividad de producción. ¿Por qué sectorizar? Fíjense, vamos a hacerlo esto rápido porque ya nos cumplimos con el tiempo. Este es un proyecto, por ejemplo, de 5 pisos, se hace 36 semanas. Fíjate, tenemos 5 disciplinas acá. Disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, hasta disciplina 4. ¿Correcto? 4 disciplinas. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros lo hacemos secuencialmente como está acá, nos vamos a demorar 36 semanas. Pero ¿qué pasa si nosotros sectorizamos? Si hacemos esta sectorización.
Si hacemos esta sectorización, lo hacemos en 24 semanas. Y aquí está bastante claro, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Otra vez, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Tercer piso, sector 1, 4 sectores. Y tengo las 5 disciplinas. O sea, lo que tenía acá de manera secuencial, ambas están de fin a comienzo, están de fin a comienzo. Están de fin a comienzo. Pero esa está de fin a comienzo de manera secuencial, disciplina por disciplina. Termino una, empieza la otra. Termino esa, empieza la otra, como es, como estamos haciéndolo normalmente. Pero si lo hiciéramos de esta manera, no nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer en menos tiempo. Ojo, ¿todo está crítico? Acá también. También está crítico todo acá. Acá está crítico, también está crítico. También está crítico. Pero si por alguna razón se elongase alguna de ellas, por alguna razón como esto, por ejemplo, se desfasa todo completamente. Y en lugar de terminar esas semanas que nos estamos ahorrando, nos estamos desfasando 20 semanas. Si mantenemos, digamos, esta ineficiencia en el cálculo, digamos, de las cuadrillas, probablemente, ¿no? ¿Lo podemos arreglar en el tiempo? Claro que sí, pasamos de 44 semanas y lo podemos arreglar. Bien, si nosotros duplicamos la cantidad de cuadrillas, entonces ajustamos nuevamente. ¿Siempre se va a hacer en 2 días? Siempre se va a hacer en 2 días, pero estamos duplicando la cantidad de cuadrillas el segundo día. Eso supone que estamos ajustando nuevamente a una actividad que está en cadena crítica, pero que ya no lo hacemos en 24 semanas, sino en 25 semanas. ¿Correcto? Eso entonces es el tema de sectorización. Bien, se nos ha agotado el tiempo. De repente podemos decirle un momentito, por favor. Bien, vamos a ver si ya está Iván acá. Estoy aquí, Carlos. Ya estás Iván, muy bien. Bueno, vamos a controlar bien los tiempos. Realmente tenía para un poco más de tiempo, pero vamos a respetar los tiempos, porque Lean justamente se basa en el respeto por las personas. Entonces, de repente podemos hacer la próxima semana un tiempo más para ver si alguien está interesado en las planes. Vamos a preguntarlo después. Pero comentarles de que vamos a hacer unos cursos online posteriormente con los expositores, la mayoría de expositores que estén disponibles para que nos puedan acompañar, de tal manera de ver todos estos temas a detalle, con ejemplos, casuística real, y poder entablar un sistema de académico que nos permita, digamos, aprender, ¿no? O sea, la idea fundamental de esto es que las personas aprendan. No es que tú escuches un video. La idea no es colgar un video y cómprame un video. No ese es el tema. El tema está que yo quiero asegurarme si tú vas a aprender, ¿no? No solamente hay horas de vuelo en el tema de manejo de obras, manejo de empresas constructoras, sino también hay un tema académico, ¿no? Entonces, y hay un tema de responsabilidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que muchas veces se están aplicando las cosas no correctamente, ¿no? Y eso no nos conviene a todos, porque la idea es hacerlo bien y hacerlo correcto. Entonces, y hay una base filosófica para eso. Entonces, esa es la razón por la cual nos estamos animando para poder hacer esto a precios bastante asequibles, ¿no? Precio de provincia, le dicen en Lima, y, y eso lo vamos a poder compartir en los próximos días, en las próximas semanas con todos los que estén interesados.